Vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a tomar nuestros apuntes, vamos a disponernos de corazón y vamos a orar. Yo sé que ya oramos, cantamos, pero dependemos del Señor, amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos para cantarte, para ir a tu palabra, Señor. Y, Señor, no oramos por la efectividad de tu palabra, porque sabemos que es poderosa. Oramos por nosotros, oramos por nuestro corazón, por nuestros oídos, para que estemos atentos a tu voz, Señor. Para que nuestro orgullo no sea más grande que el llamado a la obediencia. Que nuestro orgullo no sea más grande que el llamarnos a la obediencia al Dios eterno, al Dios de la creación. Oramos por nosotros, Señor, porque nos dé la gracia de estar atentos a tu palabra y obedecerla, Padre. Amén. Bueno, todos sabemos que estamos en la serie de los atributos de Dios, conociendo al Señor, conociendo al Dios verdadero, su naturaleza, su voluntad, su carácter, sus perfecciones. Y hace 8 días, ¿qué vimos? Omnipresente, y Dios es omnipotente. ¿Qué significa omnipresente? Que está presente, que está en todo lugar. ¿Qué significa omnipotente? Que es todopoderoso. Entonces vimos que Dios es omnipresente, es decir, que Él está presente en todo lugar y en toda su plenitud. Dijimos que no es que Dios está con una parte en China y otra parte acá, no. Él está completamente aquí y completamente en otro lugar y cubre completamente los cielos. Él está en todo lugar, en toda su plenitud. También vimos que esta verdad es la verdad más aterradora para el incrédulo, para el pecador. No hay algo que más acuse la conciencia del pecador que el saber que donde él esté, allí está Dios. Que Dios sabe todo, que Dios está en todo lugar, en toda su plenitud, con toda su santidad, Dios está ahí. Que no hay cortina supremamente oscura para taparlo. Dios está ahí. Esa debe ser la verdad más aterradora para el pecador. Y para el cristiano debe ser la más alentadora. Saber que en ningún momento, ni en ningún segundo, usted y yo nos salimos del radar de los ojos de Dios. Eso nos debe llenar de gozo, amén. Vimos que Dios tiene poder, Dios tiene un poder creativo, Dios tiene el poder para hacer todas las cosas. Que Él obra con el poder de su palabra, creó el universo. Pero vimos que Dios tiene el poder infinito e ilimitado para hacer todo lo que Él mismo ha determinado. O sea, Él obra con su poder como quiere, en el momento que quiere, en las formas que Él quiera. Pero que el poder de Dios está limitado por su propia naturaleza. No está limitado por nosotros. No es que si yo no oro, entonces Dios no obra. Es que si yo no hago esto, entonces Dios no hace. No, Dios hace como quiere y cuando Él quiere. Pero está limitado por su propia naturaleza. Él no puede hacer nada que vaya en contra de su santidad, que vaya en contra de su amor, de su misericordia, de su justicia. Su poder obra en pos de sus propios atributos, de su propia naturaleza. Amén. Y vimos que Dios era omnipresente, omnipotente, es decir, que está en todo lugar y que tiene el poder para hacer todas las cosas. Ahora, para ir entrando al tema que vamos a tratar hoy, estaba pensando estos días que hay una coincidencia, es que por gran bendición del Señor, muchas de nuestras hermanas están embarazadas y están teniendo niños. Necesitábamos un avivamiento en la escuela dominical y ellas hicieron atención al llamado. Y todas están embarazadas y los niños están naciendo seguidos, ¿no? Nació el niño de Edgar, yo creo que ya hoy está Laura, Catherine y Camilo, está Oscar y no sabemos otros más que nos sorprendan. Pero cuando somos padres y nos enteramos de que vamos a ser papás, ¿qué es lo primero que pensamos? En los pañales, en que si va a ser niño o niña. ¿Qué más pensamos? ¿Hay algo que es lo primero que decimos? ¿Y ahora? No ha nacido. Nos acabamos de enterar que vamos a ser papás. ¿En el qué? En el nombre. ¿Cómo se va a llamar, no? ¿Qué nombre le voy a poner al niño? Ahora, sí, claro, uno piensa si es hombre, mujer, todo eso comienza uno y comienza a dedicarle mucho tiempo a esto.
Y a raíz de eso, entonces uno comienza a hacer una lista de nombres. Nombre para mujeres, nombre para niños, porque uno no sabe. Hasta el mes, no sé, hasta la semana, ¿qué? Tres, algo así, ya se sabe. Ahora, ¿por qué el nombre es tan importante? Porque sabemos que es algo que va a tener toda la vida, ¿no? El nombre es algo que va a tener que representar a ese niño o a esa niña. Y usted y yo escogemos muy bien los nombres. Ahora, los nombres siempre están influenciados por diferentes situaciones, dependiendo de la situación en la que usted esté. De pronto, usted ha tenido complicaciones, ha perdido niños y demás, y llega un niño y está bien, y el doctor le dice que viene bien. Para usted este niño es un milagro, y usted busca muchas veces un nombre que signifique eso. O usted busca nombres que tengan que ver con personas que usted admira en la historia, en la Biblia, o sucesos, o para recordar el abuelo o el tío. El nombre siempre significa mucho. De hecho, los nombres se componían en ocasiones por las profesiones que tenían. Entonces, si alguien era guerrero, si yo era guerrero, seguramente mi nombre era César Guerrero. ¿Sí? Muchas veces sacaban apellidos así. Los apellidos ingleses, muchos son así. El fishman, el pescador, fireman, goodman, el hombre bueno, el hombre antiguo, el viejo hombre, todos tenían una relación, una característica con su nombre y su apellido. Cuando la mujer se casa, entonces ya es porque entra a ser un solo cuerpo, una sola carne. Entonces debería ser Rocío de días y de noche. Es muy importante el nombre, ¿cierto? Ahora, hay personas que a veces son tan irónicas para ponerle el nombre a sus hijos que le ponen el nombre de su equipo. Yo he conocido personas que llaman millos o millonarios, niñas que se llaman así, que se llaman como el nombre preferido de su banda musical. ¿Por qué? Porque eso representa mucho para esa persona y de tal manera llamó al niño. Ahora, yo estoy seguro que usted y yo no le pondríamos Hitler a nuestros hijos. No porque necesariamente el nombre sea feo o bonito, sino porque sabemos que alrededor de ese nombre hay muchas cosas. Y decimos, no, yo no lo voy a poner así, porque sabemos que el nombre es muy importante. Bueno, en la cultura hebrea, en la cultura de la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, el nombre de una persona no era solamente un título o algo para referirse a alguien, sino una expresión o una revelación de la persona. Dependiendo cómo sea esa persona o en qué momento nació, así lo íbamos a llamar. Entonces en las Escrituras encontramos que, por ejemplo, Abraham significa padre de muchedumbre o de mucha gente. Vemos que Jacob significa el que toma el calcañar porque así nació, tomando a su hermano el calcañar, o uno que suplanta, porque toda la vida de Jacob siempre fue engañador. Y el nombre representaba lo que él era. Hasta que un día se encontró con Cristo y le dijo, ya no te llamarás así, te llamarás Israel. Le cambió su nombre porque es importante. Nabal significa tonto, Bernabé significa hijo de consolación. Todos los nombres, cuando ustedes lo ven en la Biblia, reflejan el carácter del hombre que llevaba ese nombre. El nombre reflejaba su carácter, el momento que nació, qué significaba, cómo vivía. Ahora, yo hoy quiero que meditemos en el nombre de Dios o los nombres de Dios. Hoy vamos a ver los nombres de Dios o el nombre de Dios, como quiera ponerlo. Ya le voy a explicar por qué lo puede poner de las dos formas. Vamos a meditar en el nombre de Dios. ¿Cómo se llama Dios? ¿Cuál es su nombre? ¿Es importante para nosotros, para su iglesia, saber el nombre de Dios? Vamos a verlo. Entonces le voy a pedir por favor que vayamos a Éxodo 20. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 1. Cuando lleguen ahí se van a dar cuenta por el título que es algo que ustedes conocen. ¿Todo lo tienen? Éxodo capítulo 20. ¿Está después de Génesis? ¿Lo tienen? Capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 17. Dice, sigan la lectura. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Todos hemos escuchado los 10 mandamientos, hemos visto películas, nos los han hecho aprender. Yo no voy a hablar de todos los 10 mandamientos, solo los leímos para tener contexto. Y quiero llamar su atención al versículo 7. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hoy vamos a estar mirando cuál es el nombre del Señor, es nuestro primer punto. Vamos a ver que el nombre del Señor puede ser tomado en vano y cuál es la acusación directa de tomar el nombre de Dios en vano. Y vamos a ver el tercer punto, que el nombre de Dios debe ser valorado y es valorado. Y debe serlo en medio de la iglesia, en medio del pueblo. Ahora, para llegar a entender por qué el Señor en este momento le da los 10 mandamientos al pueblo, tenemos que mirar el contexto. Tenemos que recordar que Israel duró 400 años en el pueblo de Egipto, ¿no? Eran esclavos. Debemos recordar que Dios se encargó de levantar a Moisés y le dijo, ve y los vas a guiar, y los vas a sacar ahí y los vas a llevar a la tierra prometida. Ahora, tanto el pueblo de Israel como los egipcios tuvieron que ver varias cosas allá. Lo primero que tuvieron que ver fueron las 10 plagas, ¿no? Las plagas de los piojos, las plagas de las ranas, las plagas la muerte de los primogénitos. Fue allí cuando arrancó la Pascua. Fue allí cuando el Señor los sacó de Egipto, después de que por fin Faraón cede que salgan, y los guía por el desierto con una columna de nube y fuego, y los guía para saber por dónde ir. Después, milagrosamente, el mar rojo se divide en dos y ellos pasan en seco. ¿Qué pasaría si nosotros viéramos todo eso hasta ahí? Ya pasaría algo, o sea, nuestro concepto de Dios tendría que ser diferente. Ellos también vieron cómo iban por el desierto y encontraron un lugar de aguas amargas, y Dios las endulza. Lugar de Mara por aguas amargas. Después, Dios en el desierto los sostiene, y ellos comenzaron a criticar y a renegar porque no tenían alimento, que comían mejor en Egipto, y Dios les da maná del cielo, y les dice, cada día les voy a dar su porción, lo que ustedes necesitan para alimentarse. No van a guardar porque si no se daña, porque los voy a probar, tienen que confiar de que va a ser así. Y los alimentaba. También cuando les daba sed, recordemos que Moisés golpeó una roca y fluyó agua, porque ellos estaban en el desierto. Ahora, llegamos a este punto donde son 3 meses después de haber salido de Egipto. Han estado en el desierto, han visto muchos milagros por parte del Señor, y en ese momento Dios decide dejarle claro al pueblo cómo quiere que ellos se comporten, cómo quiere que ellos se guíen. ¿Cuáles son las leyes, los estatutos, los mandamientos, los parámetros? Y para eso le dice a Moisés, vas a traer al pueblo aquí cerca al monte, estamos acá cerca al Codito, cerca a la montaña, vas a poner un parámetro para que ellos no se pasen, y yo voy a descender y voy a hablar contigo y ellos van a escuchar. Imagínense que el Señor descienda, el Señor que abrió el mar, el Señor que trajo las plagas, el Señor que les hacía les daba maná todos los días, ahora va a descender y ellos van a escucharlo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de escuchar el Dios que con su boca creó los cielos y la tierra? Bueno, si usted le da una hoja atrás, capítulo 19, ahí en Éxodo, no nos vamos a ir de Éxodo. Éxodo capítulo 19, versículo 16. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó el campamento del pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él
en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba con Dios, y Dios le respondía con voz tronante. Imagínense esa situación. Y el pueblo está ahí, escuchando. Y ven una montaña gigante cubriéndose por una nube. Escuchando un estruendo grandísimo. Truenos, rayos y una voz del cielo. Sonando muy fuerte para que ellos escucharan. Y en medio de esto, Dios les dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano. En medio de esta situación, en medio de esos estruendos, en medio de esos rayos, y es nuestro primer nombre, el nombre de Dios. Es una enseñanza explícita. ¿Qué dice el texto? El texto dice que Dios tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Bueno, tiene que ser algo glorioso. Tiene que ser algo glorioso porque la Biblia dice que no hay otro nombre bajo los cielos y la tierra que sea superior al de Él. La Biblia dice allá en Salmo 8:1, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. El nombre del Señor es glorioso. Tiene que serlo así, porque es el Dios de los cielos. El nombre de Dios tiene que ser santo, tiene que ser sublime. Salmo 111:9 dice, redención has enviado a su pueblo, para siempre has ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Santo y temible. El nombre del Señor tiene que ser igual a Él, igual de majestuoso, igual de grandioso, sublime, santo. Porque el nombre refleja su carácter, refleja su naturaleza. Es tan importante que cuando Jesús enseñó a orar, dijo, santificado sea tu nombre. Haciéndonos entender que hay reverencia en nombre de Dios. No hay otro nombre sobre el cual toda rodilla se doble, sino es el de Cristo, el del Señor. El nombre de Dios tiene que ser algo glorioso. Dios le está exigiendo a su pueblo que su nombre lo respeten, lo honren, lo valoren. Y si Él le está exigiendo eso es porque ellos conocen el nombre. Yo no le puedo exigir algo a mis hijos que ellos todavía no saben o que yo no les he enseñado. ¿Será que el pueblo ya sabía el nombre de Dios? ¿O Dios era injusto? Dios, ¿cómo me vas a decir que guarde tu nombre cuando yo no sé cómo te llamas? Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Cuando el Señor llama a Moisés para la misión de liberar al pueblo de Egipto. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordarán por todos los siglos. Hay un primer nombre que ellos conocieron y que Moisés se presentó. Es el yo soy. Yo soy, en el lenguaje original, se escribe, dale siguiente. En el siguiente momento. No aparece. Bueno, se escribe con unas letras que es Y-H-V-H. En el lenguaje original. Y-H-V-H. Y nadie sabe cómo se pronuncia eso. Hay otra que es H-W-H-Y. Así aparecía en el lenguaje original, en el hebreo. Y nadie sabía cómo se pronunciaba. Entonces, la forma más fácil que muchos dijeron que se podía pronunciar para el pueblo era Yahvé o Yahweh. Ahí es donde conocemos el Yahvé. Yahvé era como la pronunciación más adecuada para esto. Este es el nombre que más se repite de Dios en toda la Biblia. Dice que se repite 6.825 veces en toda la Biblia. Dice que el significado hace referencia al ser, a la inmutabilidad, a la eternidad de Dios, a que Él es un único Dios, un Dios eterno. Y recordemos que Cristo, por Juan 8, Cristo también se reconoce así, yo soy.
usando el mismo término. Ese es el primer nombre que ellos conocen, el Dios eterno. Ahora, los nombres de Dios, el nombre de Dios tiene que reflejar su persona, su carácter, refleja quién es Él. Nosotros también conocemos el nombre de Dios. Cada vez que conocemos un atributo de Dios, estamos conociendo cómo se llama Él. Él es el santo, Él es el justo, Él es el perfecto, Él es Dios de amor, Él es el Dios de ira. Esos son sus nombres, los que representan sus atributos. Dice Montgomery, el nombre de Dios, a fin de cuentas, significa Dios mismo. El nombre de Dios significa todo lo que es cierto acerca de Dios, toda la verdad de Dios, todo lo que ha sido revelado acerca de Dios. El nombre de Dios significa esto. Dios en todos sus atributos, Dios en toda su gloria, todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Eso es el nombre de Dios. Representa lo que Él es. Ahora, hay muchos nombres. Hay más de 80, 90 nombres y títulos que se le dan a Dios. Títulos hago referente a mi fuerte, a mi roca, pero también hay nombres de Él. Vamos a ver solo tal vez unos 4 o 5 que son los más conocidos, los más nombrados o los más repetidos. El primero es Elohim, que significa Dios creador, Dios todopoderoso y fuerte. Una referencia bíblica para que lo tengan y lo anoten, Génesis 17:7 y Jeremías 31:33. Ahora, hay muchos nombres de Dios que hacen referencia a su poder, pero es dependiendo también la situación. En este caso hace referencia al que Él es muy fuerte, un Dios fuerte, Elohim. Hay otro que es El Shaddai. El Shaddai también significa el todopoderoso, el fuerte de Jacob. Pero a diferencia de Elohim, El Shaddai habla del máximo poder de Dios sobre todas las cosas. Es algo más grande, más poderoso de lo que hace referencia al anterior que vimos. Y podemos tener una referencia cuando se dice la palabra Dios o Señor, allá en Génesis 49:24, Salmo 132 del 2 al 5, hace referencia a eso. El lenguaje original era Shaddai, el Dios poderoso, el fuerte de Jacob, recordando quién fue el que separó a ese pueblo para sí mismo, que es Dios. Hay otro que es Adonai. Vimos al principio que el nombre de Dios, ese yo soy, tenía unas letras raras, ¿no? Y-H-W-H. Como lo decían, era Yahweh o Yahvé. El pueblo de Israel, sabían que esto era muy sagrado. Entonces, cuando iba el nombre de Dios, en vez de poner Yahweh, para no deshonrarlo, era tan valioso para ellos que no lo usaban, entonces ponían Adonai, que significaba también el Señor. Era como, en vez de usarlo liberadamente el Yahweh, lo ponemos a un lado, lo honramos, lo dejamos así muy santo y usamos Adonai como el Señor. Allá en Génesis 15:2 o Jueces 6:15. Vamos a encontrar cada vez que se dice Señor o Dios, está usándose la palabra original que es Adonai. Tenemos otro que es Yahweh Jireh. Significa el Señor proveerá. El momento más representante de este nombre de Dios es cuando Abraham fue probado que tenía que sacrificar a Isaac. Y Dios proveyó un cordero para el sacrificio. Dios proveerá. Allá en Génesis 22:14. Ese Dios decía Yahweh Jireh. Está haciendo referencia a que Dios proveyó. ¿Vamos bien hasta ahí? El otro es Yahweh Sabaoth. Nosotros tuvimos un grupo musical que se llamaba así, Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Significa el Señor de los ejércitos. Y cuando hace referencia aquí de los ejércitos, significa hordas, es decir, está representando tanto ángeles como hombres, estrellas, todas las cosas creadas en multitud, hace referencia a ¿qué? A ejércitos, ricos, pobres, judíos, gentiles, esclavos. Dice que el nombre es expresivo en majestad, poder, autoridad. Cuando se usa Yahweh Sabaoth, el Señor de los ejércitos, está haciendo referencia al que es dueño de todo, al que tiene el poder y la autoridad de reinar como quiera. Ahora, podríamos concluir ahora, son muchos nombres, solo toqué algunos, pero recuerde que los nombres de Dios o el nombre de Dios hace referencia a su carácter. Cada vez que usted y yo conocemos una forma de obrar de Dios, un atributo de Dios, estamos conociendo un nombre de Dios. Tal vez no en el lenguaje original, pero sabemos que Dios es el santo, el justo, el Dios misericordioso.
Amén. Ahora, si retomamos el texto donde estamos, que es Éxodo 7, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Tenemos que pensar algo, y es que el pueblo sabía cuál era el nombre de Dios. El pueblo había visto todos los milagros, Dios había sustentado su pueblo, sus vidas, les había dado salud, les había dado comida, les había dado refugio, los había guiado, mostrando sus nombres, mostrando su carácter. Y Él está diciendo, no tomarás mi nombre, ustedes lo conocen muy bien. Ustedes saben quién soy yo, ustedes saben cómo obro yo. No tomarán mi nombre en vano. Y ese es nuestro segundo punto. El nombre de Dios es tomado en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Yo saqué 3 puntos. El primero es cuando hablamos de su nombre a la ligera o irreverentemente. Cuando hablamos de su nombre a la ligera o irreverentemente. Cuando mencionamos los nombres de un rey, dice un teólogo, añadimos un título de honor y le decimos su majestad. Si nosotros nos acercamos al presidente le diríamos presidente, señor presidente. O cuando queremos reconocer la altura de alguien le decimos doctor, presidente, ingeniero, licenciado. Para reconocer que él es de otro nivel, ¿cierto? O jefe, patrón. ¿Cuánto más deberíamos acercarnos a Dios con reverencia? ¿Cuánto más merece Él una infinita majestad en cuanto a su nombre? ¿Cuánto más Él? Si yo le digo a un hombre, doctor o ingeniero o señor presidente, reconociendo su grandeza, ¿cómo debería acercarme yo a Dios? No deberíamos hablar en Él más que con un santo temor en nuestros corazones. Cuando usamos el nombre de Dios como cualquier conector de ideas, ay Dios mío, Diosito, Dios lo oiga. Como si fuera cualquier palabra. Es Dios, es el Dios de la creación, es su nombre. Yo estoy seguro que usted y a mí no nos gustaría que sobre nuestro nombre y sobre nuestra persona levantaran cosas que no son, dijeran cosas que no son, que no corresponden a nosotros. Porque si nos atrevemos a tomar el nombre de Dios en vano, cuando lo tomamos irreverentemente a la ligera, dice Deuteronomio 28, 58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Temiendo, un temor, una reverencia, reconociendo que Él es grande, que Él es superior. No lo puedo tomar a la ligera. Si yo me refiero al Dios que provee, al Dios santo, al Señor, al que es todopoderoso, tengo que hacerlo con temor, con reverencia. Una de las formas de tomar el nombre de Dios en vano es tomarlo a la ligera. Otra es cuando profesamos el nombre de Dios, pero no vivimos en forma consecuente a esto. Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No hay escenario más difícil para predicar el evangelio, hermanos, cuando usted encuentra a alguien que ha visto un mal testimonio de un cristiano. Es durísimo. O alguien que se dice ser cristiano. Es durísimo. Y ellos le dicen, claro, todo lo que usted dice, tienes razón, pero es que yo conocí unos cristianos terribles. ¿No le ha pasado? Dice algún teólogo, cuando las lenguas y las vidas de las personas son contrarias entre sí. Una cosa es lo que usted dice y otra cosa es lo que usted vive. Ahí estamos tomando el nombre de Dios en vano. Dice Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado por culpa de aquellos que dicen ser cristianos, ser su pueblo, ser sus hijos y vivir como quieran. Estamos blasfemando su nombre. La gente toma argumentos para decir ese Dios es mentira. Ese Dios es ladrón, ese Dios acepta pecado, ese Dios acepta cualquier cosa. O si usted es muy duro, ese Dios es solo juzgar. ¿Qué piensa la gente que lo rodea? ¿Cuál es el nombre de Dios que tienen las personas que lo rodean a usted? La primera es que tomamos el nombre de Dios a la ligera. La segunda es que decimos que creemos en Él, pero no vivimos consecuente a nuestra fe. Y la tercera es cuando hablamos mal de Dios.
Dice, ¿cómo hablo yo mal de Dios? Bueno, hay muchas veces que usted y yo nos quejamos y murmuramos de nuestra situación. ¿Y por qué me pasa eso? ¿Y por qué tengo eso? ¿Y por qué esto es así? Les recuerdo que uno de los nombres y de los atributos y de las características de Dios es que Él es soberano y que Él tiene las cosas en control y que nada se sale de su mano. Cuando nos quejamos de algo, cuando renegamos, le estamos renegando a Él. Estamos hablando en contra de Él. Estamos hablando mal de Dios cuando entendemos una verdad gloriosa de su palabra y la ignoramos y la queremos como rebajar. Qué injusta es la vida. ¿Por qué? Yo fui a la universidad y me maté tantos años y ahora me toca trabajar de esto. ¿Por qué me toca tan duro? Cada vez que usted y yo renegamos, estamos renegando contra el Dios soberano. Cuando cuestionamos su palabra, si Dios nos dice algo de su pecado, nosotros lo tratamos de nivelar. Si Dios nos dice, no sé, que tenemos que santificar el día suyo, guardarlo, nos atrevemos a opinar, nos atrevemos a tener argumentos. Cuando alguien nos señala nuestro pecado, sí, pero usted está contrariando o está teniendo opinión contra la palabra de Dios. Ahí usted y yo estamos tomando el nombre de Dios en vano. Cuando escuchamos una palabra y vamos en contra de ella. Hay tantos argumentos de peso para no obedecerla. O sea, no es suficiente simplemente que la Biblia diga, hermano, no hay que hacer eso. Hermano, tienes que hacer esto. Hermano, tienes que ir a tu hermano cuando está en pecado. Hermano, tenemos que congregarnos. Hermano, tenemos que ser partes, miembros activos de una iglesia. La Biblia nos lo enseña. Hermanos, tenemos que orar. Hermanos, tenemos que leer la palabra. Pero tenemos más argumentos para no hacerlo. No es suficiente que sea la palabra de Dios. Ahí estamos tomando el nombre de Dios en vano. Ahora, hay algo interesante de un teólogo que se llama Montgomery. Y él muestra cómo se puede tomar el nombre de Dios en vano en el culto, en la adoración pública. ¿De qué forma la iglesia, cuando se reúne a darle culto, podríamos estar tomando el nombre de Dios en vano? Y voy a tomar una cita de él. El nombre de Dios significa su autoridad, su señorío, su soberanía y su gloria. Entonces, cuando usamos el nombre de Dios, es muy importante que lo hagamos con inteligencia, con entendimiento, con reverencia, con respeto y sinceridad. Este punto es especialmente importante en la adoración pública de Dios que hacemos en el culto. Todos aquellos que asisten a los cultos supuestamente para adorar a Dios, pero no lo hacen, están profanando su nombre y tomándolo en vano. Veamos entonces, nombra 3, 4 cosas de cómo en el culto, en la adoración pública, puedo tomar el nombre de Dios en vano. Dice, la primera forma en que muchos cometen este pecado es cuando permiten el ser distraídos por cualquier motivo. Es decir, asisten a los cultos para adorar a Dios, pero no mantienen la atención en su palabra ni en su presencia. Muchas personas participan en forma externa en los cultos, es decir, cantan, oran, leen la Biblia, pero todo el tiempo sus pensamientos están ocupados en otras cosas. Se acercan a Dios solamente de labios, pero sus corazones están lejos de Él. Esas personas están preocupadas por sus quehaceres, por sus temores, por sus ansiedades, sus asuntos mundanos. El afán de este mundo ahoga la palabra, conduciéndoles a tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué hay en nuestra cabeza y en nuestro corazón cuando estamos en medio de una enseñanza? ¿Qué hay cuando estamos acá cantando y orando al Señor? ¿Qué hay en nuestra cabeza? Si nos distraemos por un momento, si perdemos el foco, si el centro no es Dios, no es Cristo, su palabra, estamos tomando su nombre en vano. Estamos tratando de engañarle. La segunda forma, dice, muchos que asisten a la adoración pública toman el nombre de Dios en vano porque no se arrepienten de sus pecados. Tales personas no mantienen una conciencia sensitiva respecto a la santidad de Dios. No pueden esforzarse a pensar seriamente en el Señor porque están viviendo en pecado. Dan la apariencia externa de que están adorando a Dios, pero en realidad están fingiendo. Su supuesta adoración es un show vano y nada más. En 2 de Timoteo dice, apártate de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay muchas personas que asisten a los cultos supuestamente para exaltar el nombre de Dios, pero no tienen la menor intención de hacerlo con sinceridad y en verdad.
no se acercan a Él como un Dios santo, sino que actúan como si Él no le importara si sus hijos viven en santidad o no. Los cristianos pecan, sí, pero tenemos un abogado para con el Padre que es Cristo. Tenemos la confianza para pedir perdón. Y si usted pretende acercarse a Dios ignorando que Él no está viendo su pecado, usted está ignorando su santidad, está ignorando su carácter, su naturaleza, su voluntad. La tercera dice, existe otra clase de personas semejantes a estas. Son aquellas que vienen a los cultos a dormirse. Sin lugar a dudas, están tomando el nombre de Dios en vano, porque apenas comienzan a escuchar la palabra de Dios, se duermen. Thomas Watson dice, cuando le adoramos con nuestros labios, pero no así con nuestro corazón. Usted canta, le gustan las canciones, pero ¿dónde está su corazón? ¿Su corazón tiene presente el nombre de Dios? ¿Quién es Dios? A Dios le interesa, Dios apela siempre al corazón. Jesús lo dijo allá en Mateo, no me importa si usted se acuesta o no con una mujer, me importa si usted la deseó en su corazón, ya lo hizo. A Él apela el corazón. Allá en Proverbios 23 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame tu corazón, no quiere otra cosa. La próxima forma en que muchos toman el nombre de Dios en vano es cuando rehúsan obedecer. Cristo preguntó, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Muchos le llaman Señor, pero no están dispuestos a obedecer. Para ellos la palabra del Señor no tiene ningún significado, puesto que no reconocen el señorío de Cristo sobre la totalidad de sus vidas. No están dispuestos a someterse sin reservas al Señor. Se contentan con ser solamente oidores, pero no hacedores de la palabra. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando aprendemos algo de su palabra, pero esto no nos afecta. ¿Qué pasa cuando usted conoce algo del Señor? Llevamos varios meses hablando de sus atributos. ¿Qué ha pasado en su vida? ¿Qué ha cambiado? Si usted escucha algo de la palabra y no se esfuerza, no procura en vivirlo, usted está tomando el nombre de Dios en vano, está ignorando su palabra. El año pasado hicimos un estudio sobre la posición del hombre y la mujer en la familia. ¿Qué ha pasado en los hogares? ¿Qué ha pasado? Si simplemente fue una emoción de unos meses, y, uy, qué duro fue esto, pero siguen igual, estamos tomando el nombre de Dios, su palabra en vano. La estamos ignorando por total. Ahora, en Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre del Señor Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hay una implicación directa. Si tú juegas con el nombre de Dios, si tú menosprecias, si tú lo tomas a la ligera, si tú dices creer en Él, pero no vives conforme a esto, va a pasar algo. Dios no puede ser burlado. Mas yo os digo, dijo Cristo, que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serán condenados. Cristo también dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cada cosa que hagamos, cada acto, la intención de nuestro corazón y nuestras palabras tienen que ir en pos de honrar a Dios. Comamos o bebamos, va la gloria del Señor. Todo lo que hagamos. Así estemos jugando con nuestros hijos. Así estemos compartiendo como familia una película. Todo lo que hagamos tiene que ser consecuente con el Dios en el que creemos. Y esto va al tercer punto. Si Dios tiene un nombre y este nombre puede ser tomado en vano, Dios tiene un nombre y este nombre tiene que ser valorado. Es valorado, tiene que ser honrado. Y quiero que miremos dos palabras de Éxodo 20. Dice, no tomarás, y la otra es tu Dios. No tomarás y tu Dios. Ahora, cuando vimos de cómo poder tomar el nombre de Dios en vano, ya sabemos que si hacemos todo lo contrario, lo estamos tomando de manera honrosa. Ya dijimos que si yo lo tomo a la ligera, lo estoy tomando en vano, pero si ya ahorita yo soy más consciente de cuando uso el nombre de Dios, ciertamente ya lo estoy haciendo de manera correcta. Estoy diciendo que si yo proclamo ser algo y no vivo consecuente de ese, estoy tomando el nombre de Dios en vano. O sea que si hago todo lo contrario, lo voy a hacer bien. Ahí ya podríamos sacar algunas implicaciones de cómo puedo honrar el nombre de Dios. Pero quiero que veamos algo, y es que, ¿por qué Dios le pidió esto al pueblo de Israel?
¿Qué quería Dios que fuera la motivación correcta dentro del pueblo para no tomar su nombre en vano? ¿Qué quería que los motivara? Porque ellos tenían que hacerlo. ¿Qué los va a impulsar a tomar el nombre de Dios de manera correcta? Veámoslo ahí en Éxodo 20, el primer versículo. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios está hablando a su pueblo, no está hablando a otro pueblo, está al que él adquirió. Dios está hablando a alguien que conoce realmente su nombre y que lo podría tomar en vano. No tomará, lo podría tomar en vano, lo está tomando conscientemente en vano. Le está hablando a alguien que lo podría tomar conscientemente. Dios le está diciendo, no tomen mi nombre a la ligera. ¿Por qué? Porque yo soy su Dios, porque yo los salvé, porque yo los rescaté. Ustedes eran esclavos y yo los saqué ahí. Yo soy su Dios. Por tanto, no tendrás dioses ajenos. Por tanto, no te harás imágenes a mí. Por tanto, no te inclinarás a ninguna de estas imágenes. Por tanto, no tomarás mi nombre en vano. Porque yo los rescaté. Porque yo los salvé. Porque estábamos muertos en pecados, en delitos, y Él nos salvó. Nos dio un nuevo corazón. Por tanto, no tendremos dioses ajenos. Por tanto, no nos inclinaremos a otra cosa. Por tanto, no tomaremos su nombre en vano. Dios nos ha revelado verdades gloriosas, hermanos. Y usted sabe que es así. Usted y yo a veces nos podemos sentar y meditar en el Evangelio y vamos a decir, Señor, ¿por qué me amas tanto? Wow, cuando uno empieza a entender cosas gloriosas de la palabra, uno hace como, es sorprendente. Bueno, esta revelación demanda obediencia. La obediencia a su verdad revelada. Si usted y yo conocemos algo de Dios, eso está demandando obediencia. Dios exige obediencia, hermanos, a su nombre, honra a su nombre. No tiene sentido que un rey estipule leyes y normas si no está considerado que las obedezca. No tiene sentido de que Dios diga algo que no tenga un pueblo quien lo obedezca. No tiene sentido. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra reacción para terminar a eso y pasar a una pequeña actividad? ¿Cuál debería ser nuestra actitud después de que sabemos que ya hemos conocido varios nombres de Dios, varias cosas sobre sus atributos? ¿Qué debería hacer yo? Veámoslo ahí en Éxodo 20, versículo 18. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo, estoy en el versículo 18, y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Gracias a Dios ya no tenemos que huir de Dios, porque por gracia ahora nos podemos acercar. Pero deberíamos temblar cada vez que se abre esta palabra. Deberíamos ir con reverencia. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Temblaron y se pusieron de lejos. Reverencia, reconocer y obedecemos. Dice, habla tú con nosotros vamos a obedecer. Usted y yo hemos tenido problemas con el pecado y la tentación. Le voy a dar una guía de cómo usted puede alejarse de esto, usted y yo. Estamos ahí en Éxodo 20. Le damos el versículo 20. Dice, Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para que qué? La única forma en que usted y yo no pequemos es cuando le tememos. Y no le podemos temer si no le conocemos. La gracia del Señor, el Espíritu Santo obra en nosotros de tal manera que vamos a la palabra y le conocemos. Ahora conocemos su nombre. Ahora conocemos cuando Él habla, esos relámpagos, esa bocina, ese estruendo. Eso va a causar temor en nosotros y eso nos va a llevar a no pecar. Porque ahora conocemos una verdad gloriosa. Amén.